Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico a través de Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo nuestro estudio bíblico, primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy queremos subrayar ciertamente dentro de una narración bastante interesante sobre la vida y las actitudes de los personajes. Siempre insistimos en este aspecto. Las actitudes son las características esenciales que la Biblia quiere subrayar y darnos a entender. A bendiga tú, entonces ya repetí, llegué antes años en una historia, sino que todas estas narraciones que son, no nos olvidemos, son lenguaje literario, es decir, son narraciones con fines teológicos, es decir, mirar la propia vida desde los dones que Dios nos ha dado y también desde nuestros propios pecados, nuestras limitaciones que nos llevan a actuar contra este proyecto de la propia felicidad, de la propia salvación, no solamente personal, sino que recordemos que la Biblia siempre se escribe para la comunidad, para la comunidad. Ñande, ñaime, lleva comundo, apu ave comundo, ñande yo que cuera apetebe, pero siempre en función de nuestros hermanos, en función de nuestra comunidad. No nos olvidemos de esa frase que siempre repetimos de San Juan Bosco: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Pero estas son expresiones, Don Bosco es del siglo pasado, ¿verdad? Y entonces sabemos que son santos de ayer. Pero esta Biblia, imagínense, esto se escribe en el año 500 antes de Cristo. Y quiere decir que la humanidad siempre está batallando contra los antivalores que muchas veces destruyen lo esencial y lo fundamental del regalo de Dios, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, esa capacidad de donación, de generosidad, de entrega, de entender que Dios nos ha creado para ponernos al servicio de nuestra comunidad. Hay algo cierto, porque Landerú, en primer lugar, nosotros sabemos que instintivamente está a favor del hijo, le defiende. Hay muchas palabritas claves que nos ayudan a comprender ese camino de salvación. Pero salvación yandeya enojina quiere decir autorrealización, felicidad, plenitud. Como comunidad. Entonces, queridos hermanos, cuando entra ahí
la serpiente, ¿verdad? Que es un género literario también, evidentemente, capítulo 3 del Génesis, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Ustedes van a ser autosuficientes. A la autosuficiencia que dice, se egoísta. Sendai quasi de imba ebe, sendai cote veindere. Epitamos, porque ani hoy ni mañana se ani hoy ni ese porque se haya potado se haya posea. Ani hoy que yo ni ese, imagínate. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Para reflexionar una y otra vez. La palabra de Dios por algo es inspirada en el corazón, en la mente, pero desde una experiencia nuestra, la experiencia de la comunidad. Nosotros estamos reflexionando y estamos mirando uno de los elementos esenciales y fundamentales de la vida del hombre. Ni si es que nosotros somos egoístas. Si un papá, si una mamá son egoístas y se desentienden de sus hijos, evidentemente que la me voy a coña cana ya vaya por ya posee y coña a pesa ñande a pilla o sea hay paje o sea hay pala se me voy a bailar o sea ya porque justamente niña te fuiste egoísta, preferiste hacer otras cosas desatendiendo lo esencial y lo fundamental de esa característica de la educación de la prole, de los hijos. Muchas veces coña teníamos a llevar no ore coma la niñera ore coma la vecina ore con la y abuela y algo. Vea la famosa abuela membujina. Vea, si yo quiero vea no vale. El papá es el papá y la mamá es la mamá siempre. En situaciones extremas, evidentemente que bueno, nos ayudan un poco, pero ñande ñaña organizada, o pega con la ñande sociedad y la muchas veces con anga ya voy para hoy. Porque la tú vas a hacer no va apoyo, diga todo y ni ya caruba, ñande boria jupa. Y eso pues son los errores de quién, de la sociedad. Somos nosotros quienes, al final de cuentas, pagamos o no pagamos a nuestra gente. Jala ya paga poner o pe mena, pe lleva pe jarrero, pe homba apolo, que sea. Entonces, las oñangaresco, oí, lleva, o guatas en la escuela. Eso no quiere decir, queridos hermanos, como muchas veces vino esa mentalidad, no sé, la liberación femenina, ya entende va ispa. Va a ir allá ya libera. Allá ya libera de nuestra responsabilidad al final. Upela yeye liberajina, haya creado problemas, etcétera, etcétera. Bueno, queridos hermanos, esto es demasiado importante que reflexionemos, que miremos un poco y que vayamos entendiendo lo que es la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 25, nos está narrando y nos está enseñando a través de esta narración, ¿verdad?, de la vida de Nabal. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada. Hoy es Viernes Santo y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Estaremos tu paitúa lleva ñañesuta, ñañemboeta, ñañemoita, ñañetunta, peñan de yara curusure o manoñan de. Y entonces Isaías en el capítulo 52, 13 hasta el capítulo 53, 12 nos dice, sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor?
Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Y así continúa esta hermosa profecía de Isaías. Pero enseñan de toda esta lectura, este poema sobre el siervo doliente. Y esto quiere decir, queridos amigos, en primer lugar, que el Señor nos prepara para nuestra propia resurrección. El Señor prepara a la comunidad para hacer un camino de liberación. Pero, anda dulce de leche, ahí se ñande, ahí tamante. Está ñañona y nota contra el mal. Está entonces ñande, ya yujuta y napeyo ahí a peñandera bebe. Está ya yujuta o mí no penamos a sello indire. Pero sin embargo, es la fidelidad. Es este dolor, dice, que carga el siervo doliente. Es la cruz, es la sangre, es la propia vida la que libera. Queridos amigos, que este Viernes Santo sea para nosotros un verdadero día de muerte a nuestros pecados, de liberación de nuestros pecados, pero en el sentido de que todo lo que es egoísmo desaparezca de entre nosotros, porque estamos muriendo por nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, capítulo 25, primer libro de Samuel. Y hoy queremos subrayar especialmente este versículo 17. Ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón, Nabal, y de toda su familia. En cuanto a él, no es más que un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. A ver, entonces vamos a investigar de resumen de esta mañana que están los otros cursos bíblicos anteriores. Venga, tu pejo bebé YouTube, tapejó en los cursos anteriores a este, la numeración anterior, a Pepe de ya esa vestida va a consistir con ambas ecoa. Y bueno, queridos amigos, cuando estamos hablando y cuando estamos mirando estas actitudes, sobre todo la de Nabal, aquí dice, ahora piensa bien, que está con Abigail. Nosotros ya sabemos que es el problema de que Nabal no quiere compartir, es un egoísta, a pesar de que Dios le ha dado muchos bienes, y a pesar de que estos que estaban ahí, los soldados, 600 hombres que estaban con David, y el mismo David, entonces les ayudaron, les cuidaron, estaban ahí en el desierto juntos, ñangareco de escuela, nunca no ya pues hay problemas, lleva
Hagan justamente cuando ellos están haciendo una fiesta, cuando ellos están haciendo el esquilar los animales, las ovejas, 3000 ovejas y 1000 cabritos. Y bueno, todo eso él le dice, ya que llegamos en el día de fiesta, dales, te lo ruego, lo que tengas a mano. De ir me dice tanto, ausente y tanto, o lo que sea. No, lo que tengas a mano para tu servidor y también para tu hijo David. Y bueno, aquí después, ante esta situación, ¿verdad? Cómo le trata, y quién es David, y quién es su padre, Jesús, Mapio, mía, Mapio, lo de hacer. Pero no le dice lo de eso, porque después le dice, hoy en día hay muchos esclavos. Hay muchos bandidos, están en la motochorro o lo que sea, que se evaden de su dueño y hacen lo que quieren. ¿Verdad? Entonces, queridos amigos, eso mismo en nuestra sociedad sabemos que comienzan a pulular y tenemos mucho y cada vez más inseguridad, etcétera, en el país. Y no es también cuestión de llenar de policías. Aña Mondota, tantos mil policías, doña Tende, que esto y aquello. ¿Para cuidar qué cosa? Y para seguir cuidando los bienes fruto de la injusticia. ¿Entendés? Ella producía Gina Perrico Pemuana que se enriquece injustamente. Hañamos Boriajula ya de gente. Entonces, mía, os escatante hoy de una o de otra manera. Queridos amigos, yo no sé si nosotros nunca, con el colegio Cuerva ya estudiábamos hoy la filosofía. Pero esto es cuestión de razón. Si vos tenés un dedo aquí en el cerebro, que somos nosotros los que estamos produciendo gente que después de una o de otra manera tiene que hacer estilo Robin Hood más o menos, ¿verdad? Hoy cuando mondala rico me han la moria juve. Pero ¿por qué? Por las injusticias que la misma sociedad está creando. Nosotros creamos esto, querido hermano. Yo no sé si todavía no nos dimos cuenta. Nosotros creamos el bienestar, nosotros creamos el bien de la sociedad, como nosotros creamos el mal en nuestra sociedad. Si a gente se gusta formal, estuve mirando un canal de televisión en que le estaban haciendo entrevista a un intendente hacia la Argentina, al norte de la Argentina, de pueblito Ibe. Creo que tenía, no sé si 6.000, 7.000 habitantes. Y dice que es un pueblito chiche, Orico, Paitilo y Cotenegre, Orico, Paitilo. Cosa que es hasta imposible pensar en otras ciudades. Claro, uno puede decir, claro, porque es un pueblito chiquitito y se puede hacer todo. Mentira. Porque Taña de ahí la pueblito y chiquitito ando de Coimba Eve. ¿Por qué? Porque la oyupian de bebé o mondas anguatera o enriquece de forma ilícita. Todos queremos ser hoy en día políticos solamente para eso. Apeana y ponay. Yo no sé si no nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, quiere decir que estamos con los ojos bien cerrados. Bien cerrados. O si no, nos cierran la boca. Para que no hablemos, para que no digamos. Entonces, ña mañana a otro lado, lo icoa, ¿verdad? O si no, ñan de oír la ñan de soquete o pesa, entonces todo va bien, ¿verdad? Queridos amigos, no sé si entendemos lo que verdaderamente hoy aquí la palabra de Dios nos está enseñando. Primera Samuel, ya le mina, ña mañana, va esa peña de yara la oñeñande, iñande. Peña tendemina, ve mañamina, ve esa cuamina. Comunidad. Y entonces en esa entrevista, ¿verdad? Interesante, no sé si 5 o 6 veces ya reelecto por el mismo pueblito, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿por qué? Porque tiene todos los servicios básicos, elementales, fundamentales. Veamos mando a la gente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, que justamente aquí que nosotros estudiamos también Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando ya estudiamos en el Antiguo Testamento, pero nos hace pensar, dice, todo lo ponían a disposición de los apóstoles, ¿verdad? Y luego repartían entre todos y nadie pasaba necesidad. El problema que aquí, justamente en este capítulo 25, nos presenta con la actitud de Nabal es justamente la misma palabra. Ya dijimos que Nabal significa torpe, ¿verdad? Significa una persona
egoísta, angurrienta, o que dice la navalina, ¿verdad? Y que se quiere aprovechar, ¿verdad? Se quiere aprovechar, ya aprovechado yo. A operar con la importante, la reflexión a mí, con de sociedad, de habitare. Porque si Dios no está verdaderamente en medio de nosotros, entonces va a ser muy difícil salir de ciertas situaciones en las que nos hemos metido. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esta palabra de Dios, este versículo sobre todo. Y volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, en este Viernes Santo, hoy el sentido del día es de la entrega total, de la generosidad total de parte de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que muere por nosotros y que se entrega totalmente. La primera lectura que nos habla hoy justamente desde el profeta Isaías nos dice que Él será exaltado después de haber pasado por la cruz, por el dolor. Queridos amigos, este sentido del Viernes Santo es esencial y fundamental. Primero, vamos mirando y entendiendo la entrega de Jesús que va desde el Getsemaní, el sufrimiento, el camino, hasta que es entregado por Pilatos para ser crucificado. Y aquí comienza el camino del Calvario, hoy Viernes Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero peañanembo ejina iñande lleva, va epalañande ave, yaguereco hamba epalañande ñañandú hamba epañande la yajeshahina. Upe sheiteco hamba yaguereco apeñande pope, oñecuame eañande, upe añande ñamoiñarabe y peñandere cobepe. Llegar a la resurrección, como dice Isaías hoy, porque Él será exaltado, nos dice esa lectura, es justamente porque ha entendido que por medio del camino del sufrimiento, de la lucha y de la renuncia, vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental. Es un camino totalmente necesario, es un camino que no podemos renunciar, es un camino que no podemos dejar de lado. Es un camino por el cual pasamos todos nosotros, la humanidad entera. Y nosotros como cristianos lo entendemos muy bien. Sin la cruz, queridos amigos, sin la muerte en la cruz, a tantas malas cosas, a tantas corrupciones, a tantos pecados, a tantas inmoralidades, no podremos llegar jamás a lo esencial y lo fundamental que es la resurrección. Llegar al cielo, donde seremos exaltados también. Pero para eso es tan importante, queridos amigos, que pasemos y entendamos el camino de la cruz, desde donde vamos a renunciar a todo aquello que es negativo para construir un mundo siempre mejor. Ese mundo que después de haber renunciado al mal, lo vamos a construir con los valores y los principios del Evangelio. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
de rodillas, Señor, de rodillas, y en el polvo inclinada la frente. Hoy venimos a ti, Dios clemente, con amante y con fiel corazón, con amante y con fiel corazón. Que si un tiempo el ingrato olvidara por el mundo tu amor y tu gloria, lamentando tan triste memoria, hoy humilde te pido perdón, hoy humilde te pido perdón. De rodillas, Señor, de rodillas, y en el polvo inclinada la frente. Hoy venimos a ti, Dios clemente, con amante y con fiel corazón, con amante y con fiel corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, anegado en los llantos los ojos, que se acabe por fin tus enojos, pues que somos tus hijos al fin, pues que somos tus hijos al fin. De rodillas, Señor, de rodillas, y en el polvo inclinada la frente. Hoy venimos a ti, Dios clemente, con amante y con fiel corazón, con amante y con fiel corazón. Tú nos muestras cuál es la grandeza de tu amor en el gran sacramento, donde se halla tu alma, Señor, donde está todo tu alma, Señor, donde está todo tu alma, Señor. De rodillas, Señor, de rodillas, y en el polvo inclinado
San Juan llevó un pañuelo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 25 del primer libro de Samuel. El versículo que hoy subrayamos es el versículo 17. Esta es la consecuencia de todo lo que ya estuvimos diciendo. Conocemos la historia. Aquí está nuestro amigo Yahshua Pesha, o sea, nuestro personaje Yahshua Pesha. Ya en la Pesha y Ponaveta, ¿verdad? Entonces nos quedamos como lejanos, mirando y reflexionando sobre aquella narración que la palabra de Dios hoy nos está trayendo, Nabal. Ahora bien, piensa bien lo que debes hacer. Esto ya le dice a Abigail, con la Envirecoina. La Envirecobe doña presentaba que era una mujer inteligente y atractiva. Bueno, peala y característica cocuñacoa, con la Envirecoina. Sin embargo, a este hombre luego se le presentaba como muy rudo y de mal carácter. De mal carácter, no atendese hoy, nos enduce hoy, etc. ¿Verdad? Y así. Entonces, ante esta situación, que hay una reacción negativa de parte de David y sobre todo del pueblo, ¿verdad? Que vienen 400, ciñete la espada y cada uno, 400, pero se le adelanta. Vamos a ver un poco la historia, cómo continúa. Por una buena introducción a la ya se en esta situación en que nos hemos metido. Y entonces, aquí este sirviente, este servidor que le había avisado a su esposa, es decir, a Abigail, le dice, de cuña cara ese patrona, ella tende mina, ahora piensa bien lo que debes hacer. Aquí podemos hablar también, porque la Biblia siempre nos presenta el famoso intercesor, o si no, el mediador. Moisés, por ejemplo, eso muchas veces hemos leído, hemos reflexionado, no sé también si siguieron todos nuestros cursos bíblicos, pero Pepe, por ejemplo, esta vez señalé Moisés ven para ese bajo o intercede, o intervení, o ñemoy peñan de ya en ondepe, y como intercesor, o yeruré por el pueblo, o equivocar, la pueblo, Ñandeyar. En una oportunidad, Dios ya había decidido, hoy le voy a exterminar a este pueblo. A exterminar. Entonces Moisés se queda ante el Señor así, ¿verdad? Y le dice luego Dios mismo, le dice a Moisés, este pueblo que tú sacaste, y Moisés, a Moisés, mañana pona veña de ya, y pusimos hoy, yo saqué, pico, de golarnos a cuello, ese responsabilidad y nada. A veces, y se venían de ya, de pensar en Yapota. ¿Qué van a decir todos aquellos que tanto estuvimos
pidiendo al faraón, a los egipcios que nos dejen libres, que nosotros queríamos salir de esa esclavitud. Ahí va a ver yo, ahora liberar, a venir libres y na coanga, ña cañumbama, ya jamás decir, na yiquean, esa es la tierra prometida. Va a ver y te digo, va a esa gua, ñande ya vio, o no es su escuela, gua hubo liberar su escuela de la esclavitud de Egipto. Ana ave, ahora gua su escuela al desierto, oh, yuca paiteso que bebé. Upeanara la liberación que se ve. A Juá, Pucapata y Cañandré. Y yo vemos Moisés al Señor. Ese es el intercesor, el que se da cuenta, ¿verdad? Y le dice, Señor, va, él le diga tú allá, vaya la ñande, que tú ya actúa de otra manera. Oye, esa pea mi ella con a, si yo que cuera. Upea con la ñande ya es cara. No es aquí entonces el exterminio. No es aquí, queridos hermanos, entonces, cuando haya castigata, cuando hayamos embata, lo que sea. Sino que ver el cambio en realidad tiene que ser desde nosotros, Parece que esta lógica es tan difícil, ¿verdad? Tan difícil. A ver, díganme, queridos hermanos, piensen un poco lo que les voy a decir y proponer ahora. Nosotros vemos que hay un ladrón, ¿verdad? Oye, Pola y Bahía. Hamba eñan de ya es lo primero. Dere cambiar, dere monda, dende yapu, de Juana tacumbue, de ye pudripabe, güey. Va. Te añan de ñemo a lo cambiar de suena ya. Entonces ya cuando pero en realidad uno no hace filosofía y no piensa en serio. Porque esa persona llegó a ser un ladrón o lo que sea porque la sociedad mismo lo llevó a eso. La sociedad lo corrompió. Somos entonces producto de nuestra sociedad. Y eso en cualquier nivel. Esos corruptos que están allá arriba y que son hambreos, que Estados Unidos, Europa, de país voy a formar. No, estos son grandes estudiosos, estos son grandes personas, sí. O tú ya pones a de mondata, a de puta, a de botavita. Y entonces esa es una clase, ¿verdad? De guantes blancos, decimos. Pero está también el pobre que no tuvo ninguna oportunidad. Oye, ponte ahí lo mismo allá. Oye, enriquecer, que esto, que aquello, ahí, te dan ya poco, aquí, y entonces se dan cuenta que el problema somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que pensar al revés. ¿Qué tenemos que hacer para que no existan más estas situaciones? Entonces, es la sociedad la que tiene que comenzar a cuestionarse. Porque esos son parches. Queremos solucionar de ciertas maneras los problemas, de cierta manera queremos solucionar ciertos problemas que después nosotros mismos vamos creando más problemas. Está bonito y les lleva. Pero a cárcel, usted va a aprender por una vez, va a irse a hoy cosas y peor todavía. Entonces, queridos hermanos, lo que aquí la palabra de Dios verdaderamente nos está diciendo y nos está tirando la responsabilidad es para que nosotros nos demos cuenta y nosotros, como sociedad, como comunidad, comencemos a cambiar en serio. Bueno, vamos a seguir enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El 12 de diciembre de 1779. La familia dormía plácidamente en su morada de Joigny, Francia. De pronto, una densa cortina de humo empezó a invadir la casa y Jacques Bagat despertó sobresaltado. Y al percatarse de que la primera planta de la vivienda era pasto de las llamas, de un salto estuvo en las habitaciones de sus pequeños hijos, Luis y María Luisa,
a quienes tomó en brazos y envuelto con ellos en una gruesa manta, bajó a trancos la escalera y ganó la calle, los depositó y regresó jadeando al interior. Para entonces, su esposa Madeleine, con poco más de 8 meses de embarazo, intentaba bajar pesadamente, pero como el fuego relamía el barandal y la humareda era cada vez más espesa, se le dificultaba el avance y entonces Jacques se abrió paso por entre la flama, la recubrió con la cobija y con ella en vilo se lanzó escalas abajo, logró rebasar la puerta, recorrió un centenar de metros y cuando la depositó suavemente en el suelo, el techo y las paredes de la casa comenzaron a desvencijarse. Al cabo de un rato, en el mismo sitio, la mujer dio a luz a una hermosa niña que a primera hora de la mañana siguiente fue bautizada en una iglesia cercana con el nombre de Magdalena Sofía. La niña, considerada un milagro, creció rodeada de amor en un ambiente piadoso que favoreció su aprendizaje, del cual se encargó Luis, su hermano mayor, quien a sus 22 años ya era diácono y profesor del colegio local, en el que le enseñó matemáticas, física, griego, latín, retórica, español, literatura, filosofía, sagradas escrituras, y la familiarizó con las vidas de los santos, e inducida por ellos y dirigida por su tutor, Magdalena Sofía Barat, cultivó su espíritu con la oración, el ayuno, la meditación y la mortificación corporal, prácticas que influyeron profundamente cuando contaba 15 años en su decisión de permanecer virgen y abrazar la vida religiosa para seguir el ejemplo de su hermano, que enfrentó con su ordenación sacerdotal la persecución desatada por la revolución contra la Iglesia y en la clandestinidad ejerció su ministerio valientemente para mantener viva la fe de los atemorizados feligreses. Una vez levantadas las restricciones religiosas, el padre Luis Barat se la llevó a París, en donde Magdalena Sofía Barat perfeccionó sus estudios teológicos, bíblicos y ahondó en la doctrina de los padres y doctores de la Iglesia. Aunque seguía estudiando ávidamente, Magdalena Sofía Barat alimentaba el deseo de ingresar al convento de las Carmelitas. Pero su hermano, el padre Luis, le presentó al sacerdote Joseph Baran, quien al conocerla, supo que era la persona que desde hacía tiempo buscaba para fundar una congregación religiosa que impartiera una educación integral, humanística y espiritual, con énfasis en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a las niñas que por su ignorancia eran sometidas a toda clase de vejaciones, e inmediatamente le encomendó esa misión que Santa Magdalena Sofía Barat, aunque desconcertada, aceptó, y con apenas 21 años y 3 amigas, fundó el 21 de noviembre de 1800 la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Y antes de un año instituyó en Amiens su primer convento y 2 colegios. Uno destinado a niñas acomodadas que podían pagar una pensión y otro gratuito con internado para las más pobres y abandonadas. A medida que la obra cogía vuelo, ingresaban muchas jóvenes a la orden, de la que Santa Magdalena Sofía Barat, al cumplir los 23 años, fue nombrada superiora general, y después del noviciado las preparaba como maestras porque le eran necesarias para atender las nacientes casas, colegios y conventos que iba abriendo como si desgranara una mazorca, y todas florecían regadas y abonadas por su capacidad organizativa y su incuestionable bagaje intelectual y espiritual. Por eso, Santa Magdalena Sofía Barat, siempre teniendo como brújula la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, viajaba constantemente para crear nuevos establecimientos y supervisar los existentes, y en los albergues donde pasaba las noches, en los viajes, escribía directrices administrativas, orientaciones para la conducción pedagógica de las escuelas, normas sobre el estricto comportamiento conventual que debían observar sus monjas, y amorosas correcciones que en más de una ocasión generaron rebeliones que Santa Magdalena Sofía Barat supo sofocar sabiamente. En sus 63 años como superiora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, aprobada oficialmente por el Papa León XII en 1826, alcanzó a erigir 111 conventos con sus respectivos colegios. Se extendió por 12 países de 2 continentes y, a pesar de su senectud,
continuó al frente de la congregación hasta su muerte, acaecida el 25 de mayo de 1865, cuando contaba 86 años. Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1925. Por eso hoy, 29 de marzo, día de su festividad, pidámosle a Santa Magdalena Sofía Barat que nos muestre el camino hacia el corazón de Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara-ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara-ñe en Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 25, 1 Samuel, y hoy subrayamos el versículo 17. Bueno, va, y la pone como sociedad. Y porque no es simplemente deshacerse, ¿verdad?, de las personas, sino que aquí tenemos que mirar otra cosa. Ahora piensa bien lo que debes hacer, le dice. Ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón, Nabal. Es decidida. Cuando se dice esto, queridos amigos, lo único que estamos diciendo es que toda acción negativa, ¿verdad?, tiene sus consecuencias, como toda acción positiva tiene sus consecuencias. Así es que esa es la lógica, ¿verdad? Esa es la lógica. No sé, si uno quiere entrar, si hay algún físico por ahí, me va a ayudar mucho mejor todavía. Y ojalá nos expliquese bien así, explicase bien, ¿verdad?, con los términos de la física, ¿verdad? Dice, si hay una cierta presión sobre tal cosa, entonces el resultado es esto, ¿verdad? Si hay, no sé, vamos a mi fórmula, ¿verdad? Entonces el resultado depende de qué es lo que nosotros estamos ejerciendo. Si hay tal fuerza sobre esto, entonces el resultado será tal cosa. Si hay menos, retiramos esa fuerza, entonces el resultado cambia y varía, ¿verdad? Y esa es la forma, aquí es, entre comillas, física pura, lleva. Si hay una fuerza, si hay una presión negativa, el resultado entonces también será de acuerdo a esa fuerza negativa. Ahora, ciertamente, nosotros ante esa fuerza negativa podemos entonces también poner ciertas barreras. Muralla, en los versículos anteriores ya estudiamos, ellos fueron muralla para nosotros, versículo 16, versículo anterior. El curso anterior nosotros estábamos hablando de ese aspecto. Ellos fueron para nosotros muralla. Gracias a ellos, doy a ver mondadores saqueja, hay cuera hoy comportar por interior en día, etc. ¿Y cómo es eso? Entonces la reacción ahora ante la posibilidad, porque tenemos tanta posibilidad, tanta generosidad de parte de Dios para con nosotros, que podemos compartir, pero sin ningún problema. Además estamos en momento de fiesta. Añadigo allí cuál ñaínos en el momento de fiesta. ¿Qué hacemos en el momento de fiesta? Compartimos. Ya recogí con la expresión a tirar la casa por la ventana. Tirar. Esas son expresiones de que gastamos verdaderamente mucho porque hacemos fiesta. Es la alegría, es la bendición que hemos recibido, ¿verdad?, de parte de Dios. ¿Cuántas veces yo he participado, ¿verdad?, como sacerdote justamente, ¿verdad?,
en muchos de estos lugares donde le organizan la fiesta de sus 15 años, de su matrimonio, de su aniversario de matrimonio, 25, 30, 50 años, etc. O su cumpleaños alguno, ¿verdad? Así. O alguna fiesta que nosotros organizamos de egresado. A veces la tiramos las casas por la ventana muchas veces. Bueno, es fiesta. Y nadie te va a estar diciendo, yo te invité, vení aquí, vamos a celebrar. Y como yo les digo, queridos amigos, he visto de todo. Gente que gasta, les puedo decir, millonadas. Yo una vez hasta tengo vergüenza, ¿verdad? Pero vaya, pues, allá compartía y es fiesta, ¿verdad? Bueno, es abundancia. Esperemos que esa riqueza que se está lanzando ahí, bueno, haya sido bien lograda, ¿verdad? Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Cuando ya discutimos años. Pero quiero nomás compartir eso y mirar y decir cuánto nosotros, ¿verdad? Somos capaces, entre comillas, de lanzar, de ser generosos por lo que hemos recibido. Pero ahora apliquemos a nuestra vida, porque aquí te está hablando de que toda nuestra vida siempre es una verdadera fiesta, o tiene que ser una verdadera fiesta en el encuentro con el hermano. Ahora piensa bien lo que debes hacer. Esa monaje. ¿Por qué? Y le dice bien, porque es cosa decidida en la ruina de nuestro patrón. ¿Por qué? Y porque no es capaz de la generosidad. O sea, ese es como el boomerang. El que sabe lo que es el boomerang se tira. Es como que viene de nuevo en contra tuyo, ¿verdad? El boomerang. Esto es como un boomerang que viene de la gente. Y entonces el mal, o también el bien, siempre va y viene otra vez contra vos. Si yo estoy haciendo el mal y destruyo una nación, ese mismo mal después me viene en contra. Termino simplemente con esa experiencia de San Juan Bosco. Dice que él, cuando vio a los chicos de la calle, tantos jóvenes sin trabajo, y después ya comenzaban con cuchillo, lo que sea en aquel tiempo, había también armas ya, era 1840, 50, 1850. Y entonces comenzaban estos chicos le encontraban a alguien por la calle y le saqueaban con cuchillo, le sacaban lo que sea, lo que podía. Y entonces don Bosco una vez se va junto a algunos condes en ese tiempo ahí en Turín. Bueno, desde ahora usted, señor conde, señor ministro Ratacio, incluso con el rey Manuel, ¿verdad? Entonces, Víctor Manuel, ¿saben qué? Si ustedes no me ayudan, si ustedes no me dan un poco de platita para que yo pueda juntar a estos jóvenes y darles de comer y enseñarles un oficio para que sean alguien, entonces estos mismos chicos vendrán mañana con las armas, a cortarle el cuello y a sacarle lo que ustedes tienen, Porque ustedes están creando, señor conde, señor rey, esta pobreza de los chicos porque no tienen posibilidad ni oportunidad. Por lo menos se ayuda a mí, dice don Bosco. ¿Para qué? Para que yo por lo menos me encargue ya que penda pellapo y la bellapona. Querido hermano, esto es duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Y es lo que también nosotros hoy tenemos que abrir un poco los ojos y tal vez podría ser por lo menos un pequeño camino para que podamos volver a recuperar nuestros valores. Bueno, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir leyendo este libro maravilloso, capítulo 25, Primera de Samuel, ¿verdad? En este versículo tan interesante. Ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.